Me llamo Juana y tenía 38 años el día en que el funeral de mi madre se convirtió en un anuncio de negocios. Cargaba una charola de barras de limón por el salón de la iglesia cuando el esposo de mi hermana golpeó su copa de vino y le dijo a 60 dolientes que su esposa recibiría toda la herencia de mi madre, $4.2 millones, y que el resto de nosotros no obtendríamos nada. Puse la charola sobre la mesa. Lo dejé terminar. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. El hombre callado junto a la mesa de guisos tenía una carpeta en su auto. Y lo que pasó en los siguientes 8 meses le costaría a mi familia mucho más que dinero. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas cuentan las historias que vivieron y cómo salieron paradas del otro lado. Si alguna vez fuiste la que se quedó mientras todos los demás mandaban flores, esta historia es para ti. Deja un comentario y suscríbete. La recepción fue en el salón parroquial de la Primera Luterana, el mismo cuarto donde mi madre dio clases de escuela dominical durante 19 años. Mesas plegables, guisado de atún, lirios marchitándose con el calor. Medio pueblo de Millbrook se había presentado, porque cuando muere una maestra en un pueblo de 6,000 habitantes, el pueblo entero llega. Estaba rellenando la jarra de café cuando oí el tintineo de una cuchara contra una copa. Derek Mars estaba de pie en el centro del salón, con un traje gris carbón que costaba más que la mensualidad de mi camioneta, y esperó el silencio como esperan siempre los hombres como él, como si se les debiera. En nombre de la familia, empezó. Quiero agradecerles por honrar a Ruth. Hizo una pausa. Hasta sonrió. Y como ha habido algo de confusión, creo que lo más amable es aclararlo ahora, para que nadie se avergüence después. El patrimonio de Ruth, la casa, el terreno, las cuentas, todo, aproximadamente 4.2 millones, pasa a mi esposa, Colleen. Ella era la mayor. Eso es lo que Ruth quería. Un tenedor se detuvo en el aire en algún lugar. Mi tía Lorraine se llevó la mano a la clavícula. Derek miró alrededor del salón, y después me miró directamente a mí, parada ahí con mi vestido de funeral y granos de café en la manga, y dijo la frase que sin duda había ensayado en el espejo del hotel. El resto de ustedes no recibe nada. No me moví. He estado en cuartos donde la gente recibe la peor noticia de su vida, y he aprendido que el cuerpo se queda quieto antes de decidir nada. Así que me quedé quieta y lo dejé terminar cada palabra. Al fondo del salón, junto a la mesa de guisos, un anciano con suéter gris dejó su taza de café y se aclaró la garganta. Frank Delaney había sido el abogado de mi madre durante 30 años, y su amigo por más tiempo aún. Era el tipo de hombre que usaba un suéter tejido a un funeral porque Ruth se lo había tejido ella misma. No levantó la voz. No lo necesitaba. Derek dijo, voy a detenerte ahí, por cortesía. El testamento que estás describiendo es el viejo. Ruth firmó un testamento nuevo hace 3 años en mi oficina, debidamente atestiguado. Nadie anuncia herencias en un funeral, hijo. Así no funciona esto. Cada beneficiario recibirá notificación formal por correo, una vez que el testamento se presente ante el Tribunal de Sucesiones. Se podía oír el tic-tac de la calefacción. La sonrisa de Derek se quedó en su cara, pero dejó de funcionar, como un letrero encendido en una tienda cerrada. Eso no es posible, dijo. Ruth nos lo habría dicho. Frank volvió a tomar su café. Se lo dijo a la gente a la que necesitaba decírselo. El testamento nuevo nombra a un ejecutor, y no es Colleen. Es Juana. 60 cabezas se movieron al mismo tiempo, y sentí cada una de ellas aterrizar en mí. Mi hermana Colleen estaba de pie cerca de la mesa de postres, y vi cómo miraba a su esposo. De verdad lo miró. Como se mira a un desconocido que te ha quitado el asiento en el autobús. Derek se abotonó el saco, que es lo que hace en lugar de respirar. Bueno, dijo, lo bastante fuerte para todo el salón. Ya veremos. Lo dijo como quien ordena algo de un menú. Debí haberme sentido reivindicada. En cambio, sentí que el piso se inclinaba unos grados bajo mis zapatos buenos, porque conocía a Derek Mars desde hacía 16 años, y entendí algo que el resto del salón no entendía. No había terminado. Apenas empezaba. Para entender lo que vino después, necesitan saber que tenía realmente mi madre, porque Derek solo decía el número, nunca la historia detrás. Mi padre, Walter, cultivaba 90 acres al este de Millbrook y manejaba un autobús escolar en invierno. Murió hace 14 años, un infarto en el granero de equipo,
y dejó una póliza de seguro de vida que había pagado en silencio desde 1985, más el terreno. Mamá le rentaba los 90 acres a Gene Kowalski, el vecino, y nunca tocó el capital. Era maestra de primer grado y reutilizaba el papel aluminio. Con los años, solo el terreno subió a cerca de 1,35 millones. La cabaña del lago que construyó papá valía unos 620,000. Las inversiones que Frank le ayudaba a administrar crecieron a 1,62 millones. Y con la casa en la calle Beckett y las cuentas de efectivo, sumaba ese número que a Derek le encantaba decir en voz alta. 4,2 millones, reunidos por dos personas que recortaban cupones. Había existido un testamento anterior. Esa parte era verdad. En ese entonces, Colleen era la establecida, casada, hipoteca, 2 hijos, un esposo en finanzas que hablaba de los mercados en Acción de Gracias como si hablara del clima. Yo tenía 25 años, soltera, haciendo contratos de enfermería viajera en 3 estados, y mamá, siendo práctica, le había dejado la mayor parte a Colleen para que la administrara para la familia. Derek conservaba una copia de ese testamento. Lo sé porque lo citaba como otros citan las escrituras. Y cada vez que el tema del dinero salía en las fiestas, Derek tenía la costumbre de mencionar, casual, generosamente, la cantidad con la que ayudamos a tu madre en su momento. Nunca decía la cifra. Nunca decía el año. Yo solía preguntarme por eso, de la forma en que uno se pregunta sobre una puerta siempre cerrada en una casa que creía conocer. Hace 4 años, dejé mi departamento y me mudé a la casa de la calle Beckett, a mi vieja habitación con la mancha de humedad con forma de Ohio. Y aprendí las nuevas matemáticas de su cuerpo. Odiaba la lástima, así que operábamos todo con humor seco. Cuando el temblor tiraba su taza, decía, avísale al condado que estamos irrigando. Una noche, cerca del final, cuando la casa estaba oscura y ella pensaba que yo dormía en la silla, le dijo al techo, callado no es lo mismo que ido. No pregunté qué quería decir. Lo guardé como se guarda una llave que encuentras, calculando que la cerradura se presentará eventualmente. Aquí está la parte con la que quiero que se queden. Nunca le conté a nadie lo que esos 6 años me costaron. Creía que, una vez que desglosas el amor, se convierte en factura. Y me negué a entregarle una factura a mi madre. Pensaba que el amor llevaba sus propios registros. Estaba a punto de descubrir qué pasa cuando no lo hace. Mientras yo aprendía las nuevas matemáticas, mi hermana estaba en Charlotte, 7 horas al sur, viviendo una vida que se fotografiaba hermosa. Colleen se casó con Derek hace 16 años, cuando él vendía seguros y se hacía llamar de finanzas. Ahora se llamaba a sí mismo asesor de patrimonio, casa rentada en un fraccionamiento cerrado, autos alemanes arrendados, membresía de golf que llamaba trabajo de networking. Venían a casa 2 veces al año, Navidad y un fin de semana de verano, y cada visita producía suficientes fotos para llenar 12 meses de redes sociales. Derek en la cabaña, mangas remangadas, subtitulado Raíces. Colleen y mamá en el columpio del porche, subtitulado Todo mi corazón, publicado desde el aeropuerto camino a irse. No estoy diciendo que mi hermana no amara a nuestra madre. Estoy diciendo que el amor tiene un calendario de mantenimiento, y ella tercerizó el suyo conmigo. Derek trataba cada cena familiar como una revisión de estados financieros. Miraba por la granja y calculaba. Se le podía ver hacerlo, los ojos recorriendo la moldura del techo, el granero, la orilla del lago, archivando números. Le gustaba decir construimos algo sobre la vida en Charlotte, de la forma en que otros dicen amén. Y siempre, en algún punto entre el pastel y el café, esa línea suya, después de todo lo que ayudamos a tu madre en su momento. Una Navidad, finalmente le pregunté a mamá al respecto mientras secábamos platos. ¿Con qué exactamente los ayudó ella? Escurrió la toalla una vez, la puso a un lado, y dijo, esa no es la historia que él cree que es. Después empezó la rueda de la fortuna, y le subió al volumen, lo cual en nuestra familia es un fallo judicial. Había una historia de $30,000 enterrada en algún lugar entre mi madre y ese hombre, 12 años atrás. Yo la recordaba distinta a como él la contaba. Uno de los dos estaba equivocado. 11 días después del funeral, las notificaciones formales salieron por correo certificado, exactamente como Frank dijo que sucedería. Sin drama, sin cortinas de terciopelo, solo el Tribunal de Sucesiones del Condado haciendo su papeleo.
Recibí mi copia un jueves y la leí en la mesa de la cocina, con la tabla de medicamentos de mamá todavía pegada al refrigerador, porque no había podido quitarla aún. El testamento estaba fechado 3 años atrás, firmado en la oficina de Frank con 2 testigos. Me nombraba ejecutora. Me dejaba la casa en la calle Beckett, los 90 acres, la cabaña y las cuentas. Le dejaba a Kalin las joyas de mi madre, y un fideicomiso educativo de $250,000 para Emma y Tyler, sus hijos, de 16 y 13 años, con una carta explicativa guardada en la oficina de Frank. Me quedé un largo rato con esa página. Ejecutora. Algunas personas oyen un premio en esa palabra. Las enfermeras oyen una asignación de turno, porque eso es lo que es, un deber fiduciario, una obligación legal de cumplir los deseos de alguien. Exactamente eso, griten o no tus parientes. Mi madre no me había dejado dinero. Me había dejado un puesto que sostener. Esa noche sonó mi teléfono, código de área de Charlotte, y me preparé para la versión de Derek del salón parroquial, la voz de copa de vino. En cambio, recibí algo peor. Calidez. Juana. Oye, escucha. Las emociones estaban altas en el servicio. Lo reconozco. Una pausa fabricada. La familia es lo que importa aquí. Kalin y yo creemos que los adultos deberíamos sentarnos. Solo nosotros, antes de que los abogados conviertan esto en un circo. Sugirió el sábado, en su hotel, como si fuera un favor. Dije que iría, y colgué. Y me quedé parada en la cocina de mi madre, con las manos planas sobre la barra. El Derek que grita tenía un plan para el que yo estaba lista. El Derek amable me asustó. El Milbrooking tiene un salón de conferencias que renta a vendedores, y Derek lo había rentado, lo cual me dijo todo sobre cómo veía la reunión. Vasos de agua, un cuaderno legal en el que nunca escribió. Kalin se sentó junto a él con un suéter gris, torciendo su anillo de bodas, y me abrazó en la puerta medio segundo de más, como cuando sostienes algo que estás a punto de soltar. Derek abrió como un seminario. Nadie quiere una pelea. Los testamentos se vuelven obsoletos. Ruth estaba enferma. Todos sabemos que ella querría que trataran a sus hijas por igual. Así que esto es lo que proponemos. Lo dividimos limpio, 50 y 50. Firmamos un acuerdo familiar, listo en un mes. Civilizado, privado. Abrió las manos. O lo hacemos por la vía cara. Miré a mi hermana, no a él. Cuando respondí, no es mío para dividir, Kalin. Soy la ejecutora. Tengo el deber legal de cumplir el testamento de mamá tal como está escrito. Y más allá de eso, esto es lo último que ella pidió de alguien. El testamento dice lo que ella quería. Yo lo leí. Creo que tú también deberías leerlo, junto con la carta que te dejó. Los ojos de Kalin subieron ante la palabra carta y por un segundo vi a mi verdadera hermana ahí dentro. La que me enseñó a andar en bicicleta. Entonces Derek chasqueó su pluma una vez, como un seguro que se quita. Entonces eso es un no. Es un no, dije. Asintió casi con agrado y recogió el cuaderno legal que nunca había tocado. 8 días después llegó un sobrecertificado de un bufete en Columbus. Kalin R. Mars, demandante, contra el patrimonio de Ruth Andrews. Impugnaban el testamento por influencia indebida. Y la persona que ellos afirmaban había ejercido esa influencia, la persona nombrada en cada página, era yo. Antes de contarles qué había en esa demanda, déjenme preguntarles algo. De mujer a mujer, si alguna vez fueron la que se quedó, la que se sabía de memoria los horarios de la farmacia mientras todos los demás sabían los horarios de los vuelos, ya saben hacia dónde va esta historia. Díganme en los comentarios si habrían firmado el acuerdo de Derek, porque quiero saber que no estoy loca. Y si son nuevos aquí, suscríbanse, porque lo que ese hombre hizo después todavía me quita el sueño algunas noches. Ahora, la demanda. Maya Ortiz, la litigante de sucesiones que Frank recomendó, la deslizó sobre su escritorio y me observó leerla, algo que después aprendí que los abogados hacen a propósito. El documento tenía 14 páginas y describía mi vida. Técnicamente, decía que la hija menor de la fallecida se había mudado a su casa y la había aislado de la familia. Decía que controlaba sus medicamentos. Decía que administraba el acceso a sus médicos, monitoreaba sus llamadas, y procuró un nuevo testamento en su propio beneficio mientras la fallecida estaba en declive cognitivo. Cada frase era una fotografía de mis 6 años,
tomada desde el único ángulo que hacía que el amor pareciera un crimen. Mudarme a casa se convirtió en aislamiento. El pastillero se convirtió en control. Manejar hasta Columbus para el neurólogo se convirtió en administrar el acceso. Llegué al final y mis manos estaban firmes, lo cual me sorprendió, porque las manos de una enfermera aprenden a estar firmes antes de que el resto de ella la alcance. Nada de esto es lo que pasó, dije. Lo sé, dijo Maya. Es lo que se puede argumentar. Cosa distinta. Recogió la demanda y emparejó las páginas. Primera regla, Juana, y necesito que la oigas. Desde hoy, eres testigo de tu propio duelo. Todo lo que hiciste durante 6 años ahora es evidencia. Suya y nuestra. Nosotras decidimos cuál. Le pregunté cómo prueba una persona que amó a su madre. Maya dijo, con registros. Y que Dios me ayude, me reí. Así funciona una impugnación de testamento en Ohio, en la versión corta, la que Maya me dio con el café enfriándose entre nosotras. El patrimonio se congela. Nada se distribuye mientras el caso está abierto. Ni las cuentas, ni el terreno, nada. El patrimonio paga su propia defensa, lo cual significa que cada hora facturable sale de lo mismo que se está disputando, como un cuerpo financiando su propia cirugía. Una impugnación tiene que presentarse dentro de los 3 meses de la notificación. Y los abogados de Derek no perdieron tiempo, la presentaron bien dentro del plazo. Influencia indebida, dijo Maya, es la jugada estándar contra un cuidador, porque el cuidado se parece a la influencia si entrecierras los ojos, y a los jurados les gusta entrecerrar los ojos. Mejor caso, se resuelve en menos de 1 año. Peor caso, 18 meses, apelaciones, y el patrimonio vende activos para cubrir honorarios. Le pregunté cuáles activos. No parpadeó. Líquidos primero, después bienes raíces. La casa sería lo último, pero nada es lo último para siempre. Quiero ser honesta sobre lo que esa semana me quitó, porque todavía no era dinero. Desde el funeral, había estado de duelo a mi manera, en silencio, con un horario, doblando sus suéteres en cajas, un estante del closet por noche. La impugnación se llevó eso. El duelo se convirtió en descubrimiento probatorio. Mi tristeza consiguió un número de expediente y plazos, y empecé a dormir con un cuaderno legal junto a la cama, como antes dormía con un localizador. Una misericordia. Frank llamó para decir que le enviaría a Maya el expediente completo del patrimonio, todo lo que Ruth había guardado con él. Hay material ahí que tu madre preparó, dijo con esa voz cuidadosa de abogado. Hace 3 años era una mujer meticulosa, tu madre. Le pregunté qué tipo de material. Frank dijo, el tipo que uno junta cuando ve venir el mal tiempo. Y me deseó buenas noches. El siguiente golpe no llegó por los abogados. Llegó por mi trabajo. Mi directora de unidad en el Hospital General Marian me llamó a su oficina un lunes y cerró la puerta, y lo supe antes de que hablara, porque las puertas cerradas son mi idioma natal. Se había presentado una queja anónima ante la Junta Estatal de Enfermería. Alegaba una violación de límites profesionales. Una enfermera de cuidados paliativos que se había insertado en el cuidado de una anciana vulnerable, y después había heredado su patrimonio. Estaba construida con cuidado, así que la palabra madre nunca aparecía, de modo que en el papel yo sonaba como una depredadora en uniforme quirúrgico. 20 años he cargado esa licencia. Es lo único que poseo, construido enteramente con mis propias manos. Había sabido que Derek iría contra el patrimonio. No había imaginado que apuntaría a lo único que me quedaría si el patrimonio se quemaba entero. Esto fue lo que hice, y quiero que lo recuerden porque importa después. No esperé a que me convocaran. Esa misma semana, me autorreporté ante la Junta, voluntariamente. Les envié el panorama completo. Documentación de que el cuidado paliativo de mi madre había sido manejado por una agencia externa, Harmony Hospice, del condado de Delaware, con su propia enfermera asignada, su propio expediente, y que yo nunca había sido su enfermera de registro, solo su hija presente en la casa. Adjunté los registros de visita de la agencia y pedí una revisión completa. Mi representante sindical dijo que estaba reaccionando de más. Maya dijo, tranquila, no, eso es exactamente correcto. El papel le gana al ruido, pero solo si el papel llega primero. El hospital de todos modos me puso en revisión administrativa, pendiente, lo cual significaba que en el espacio de un mes,
Derek había logrado poner tanto mi herencia como mi salario en condicional. Mi hermana llamó a las 12:40 de un miércoles por la noche, y contesté al segundo timbre, porque alguna parte de mí llevaba semanas esperándolo. Sin saludo. Derek dice que los registros de medicamentos se ven mal. Suspiro. Dice que sus abogados tienen gente que lee estas cosas, y los cambios de dosis se ven mal. Su voz tenía vino, y miedo debajo del vino. Le dije que los cambios de dosis se veían mal porque el Parkinson es una enfermedad de cambios de dosis, y cualquier neurólogo lo diría en unos 9 segundos. Silencio. Después dijo lo que en realidad había llamado a decir, lo que no creo que supiera que era cruel. Lo hiciste ver fácil. Nunca una sola vez pediste ayuda. Ni una vez en 6 años pediste. Me senté en la oscuridad de mi vieja habitación y miré la mancha con forma de Ohio. Tenía razón. Nunca pedí. Me había dicho a mí misma que pedir la avergonzaría. Que el amor no debía mandar facturas. Y en algún lugar de toda esa nobleza, le había entregado a mi hermana un regalo que ella no sabía que sostenía. Permiso. Permiso para creer que había sido fácil. Permiso para quedarse en Charlotte porque Juana se encarga. Juana siempre se encarga. Mi silencio había sido su coartada, y yo misma la había notariado, año tras año. No dije nada de eso. Lo que dije fue, estoy aquí ahora, y te pido que leas la carta de mamá. Y mi hermana, que una vez pedaleó 4 millas bajo la lluvia porque me torcí el tobillo en la cantera, dijo, Derek necesita esto, suspiro. Y después se escuchó a sí misma. 3 segundos de silencio puro, del tipo que sigue a un vaso roto. La línea se cortó. El descubrimiento probatorio es la palabra legal para voltear la vida de una persona y sacudirla sobre una mesa. Su bufete citó 6 años de mis estados de cuenta, 6 años de los de mamá, cada recibo de farmacia, cada bitácora de millas, mis horarios del hospital, la tarjeta de la ferretería que usé para las barras de apoyo. Cajas salieron de la casa de Beckett en la cajuela de una asistente legal, y me quedé en el porche viendo cómo se llevaban pedazos de la enfermedad de mi madre con etiquetas de exhibición pegadas encima. Hay una violencia específica en ver un recibo de champú marcado como exhibición 41. Lavanda, el tipo que le gustaba porque no le picaba los ojos. Alguien en un edificio de oficinas de Columbus iba a levantar ese recibo y hacer una pregunta diseñada para hacerme ver como una ladrona. Lo enfrenté como enfrento todo, siendo útil. Organicé lo que se llevaban antes de que se lo llevaran, indexado, cronológico, porque si mi vida iba a ser evidencia, al menos sería evidencia legible. Y así fue como lo encontré. Revisando los calendarios de cocina de mamá, los de espiral de la farmacia que guardaba cada año, encontré una entrada de 3 años atrás, octubre, un martes, con su letra pequeña y encogida, Dr. Patel, 9 de la mañana. Y debajo, en letras que había repasado 2 veces con la pluma, como se hace cuando algo tiene que sostenerse, no le digan a nadie todavía. Me quedé de pie en la barra de la cocina, sosteniendo un calendario de 3 años atrás, oyendo mi propio pulso. El doctor Patel no era su neurólogo. Tampoco su internista. Conocía toda su lista de médicos. La había llevado a todos ellos. Fotografié la página, se la mandé a Maya, y puse la tetera al fuego, porque eso es lo que hacen mis manos cuando mi cabeza está ocupada. Maya llamó 4 minutos después. La oficina de Frank huele a papel y humo de pipa, aunque dejó la pipa en 1998. Me sentó frente al escritorio donde mi madre había firmado su testamento, y deslizó 2 cosas hacia mí. La primera era la fotocopia de un informe. Dr. Anand Patel, dijo Frank. Especialista geriátrico, Columbus. Hace 3 años, la misma semana en que tu madre firmó el Nuevo Testamento, se sometió a una evaluación completa de capacidad cognitiva. 2 horas. Memoria, razonamiento, orientación, función ejecutiva. Ella misma la pidió. Nadie se la sugirió. Me llamó y me dijo que la organizara. Miré la fecha, 6 días antes de su firma en el testamento. Le pregunté por qué haría eso, someterse a un examen que nadie le estaba pidiendo. Frank cruzó las manos. Le pregunté lo mismo, dijo, y estoy citando a tu madre ahora, porque conozco a mi yerno. El cuarto se quedó lo bastante silencioso para oír el reloj de pared que ella le había regalado una Navidad. Ella lo había visto todo. 3 años antes, la impugnación, la acusación, la palabra incompetente flotando sobre su firma.
Y había entrado a la oficina de un desconocido, con su temblor y su letra encogida, y había dicho: «Examíname. Anótalo. Notaría el clima». Después Frank deslizó la segunda cosa sobre el escritorio, y de verdad se me cortó la respiración. Un sobre sencillo, sellado, mi nombre al frente con su letra, y debajo, repasado 2 veces con la pluma: «Para Juana. Solo si pelean. Ábrela cuando estés lista para rendirte». Dejó instrucciones, dijo Frank. Yo debía guardarla, a menos que hubiera una impugnación. Le di vuelta. El sello estaba intacto. No la abrí. La puse en mi bolso, y Frank me vio hacerlo. Y después dijo, con suavidad: «Hay una cosa más en el testamento, Juana. No te va a gustar». Lo que no me iba a gustar estaba en la página 6 del testamento. Un párrafo, tipografía estándar, silencioso como una mina terrestre, una cláusula de no impugnación. En español sencillo: cualquier beneficiario que impugne este testamento pierde todo lo que el testamento le dio. Los tribunales de Ohio hacen valer esas cláusulas. Frank la había redactado. Ruth la había aprobado. Y entendí la lógica. Es defensiva, se supone que hace que impugnar salga tan caro que nadie lo intente. Pero Kalin ya había empezado una, lo cual significaba que las cuentas ahora corrían así. Si ganaban ellos, todo lo que mi madre decidió se borraba. Si ganábamos nosotras, si yo defendía con éxito el testamento de mamá, la cláusula se activaba, y Kalin perdía su legado. No solo las joyas. El fideicomiso educativo de $250,000. La universidad de Emma. La universidad de Tyler. 2 niños en Charlotte que todavía me decían tía J en las tarjetas de cumpleaños perderían su futuro como efecto secundario de mi victoria. Me senté con el testamento en el regazo y sentí cambiar toda la forma de la pelea. Hasta ese momento tenía una historia limpia que contarme. Defender la voz de mi madre contra un hombre que gritaba sobre ella. Ahora su voz venía con un costo adjunto, y ese costo caería sobre las 2 únicas personas de todo este lío que no habían hecho absolutamente nada. Él sabe de la cláusula, dijo Maya cuando le llevé la página. Golpeó con el dedo el encabezado de la demanda, la línea que nombraba a la demandante, Kalin R. Mars. Solo Kalin. El nombre de Derek no aparecía en ninguna parte del expediente. Lo presentó a nombre de ella sola. Si pierden, ella pierde el legado. Sus hijos pierden el fideicomiso, y las manos de él quedan limpias. Está apostando a que tú cederás antes de dejar que eso pase. Maya me miró por encima de los lentes. Construyó la trampa con tu propia decencia. La admiraría si no la odiara. En mayo, Derek vino a la casa. No vino solo, y no vino a hablar. Levanté la vista de los arriates que sembró mamá, los que no podía dejar que se llenaran de maleza, y ahí había una camioneta plateada en la entrada, y una mujer con saco tomando fotos del porche con su teléfono. Derek caminaba al límite del terreno como si estuviera midiendo una compra, señalando la línea del techo, diciendo palabras como atractivo exterior y comparables lo bastante fuerte para que llegaran hasta mí. Solo consiguiendo una valuación justa, me gritó, amistoso como un anuncio espectacular, para las conversaciones del acuerdo, ¿entiendes? Después, más bajo, solo para mí, mientras la gente medía el porche, sabes que estás viviendo en un activo, ¿verdad? Técnicamente ocupando sin derecho, dirían algunos abogados. Sentí la frase entrar y encontrar el lugar suave. Iba dirigida a la cocina donde le cociné su último día de acción de gracias. Mi vieja habitación. El refrigerador con la tabla de medicamentos que todavía no había quitado. Había encontrado la forma de subir los escalones del porche de mi madre y convertir la casa donde la cuidé en metros cuadrados. No discutí. Discutir era el espectáculo que él quería, idealmente frente a un testigo con licencia de bienes raíces. Entré, aseguré la puerta mosquitera, llamé a Maya, y para el viernes teníamos una orden judicial confirmando la autoridad exclusiva de la ejecutora sobre la propiedad del patrimonio mientras se resolvía el caso, que es la forma legal de decir que Derek necesitaba permiso para volver a pisar el porche. Pequeña victoria, papel sobre ruido. Pero aquí está el detalle que no pude archivar. Después de que la agente se fue, Derek se quedó sentado en su camioneta al final de la entrada durante un largo rato. No en el teléfono, no manejando, solo sentado, mirando la casa. Lo observé desde la ventana y no pude descifrarlo. Mi declaración fue en junio,
en un salón de conferencias en Columbus, con café malo y una taquígrafa cuyo teclado sonaba como lluvia ligera. El abogado principal de Derek era un hombre pulido llamado Whitfield, que hacía preguntas como un bisturí hace preguntas. ¿Quién elegía a los médicos de tu madre? Ella. Yo manejaba. ¿Quién administraba sus medicamentos? Su neurólogo los recetaba. Yo llenaba el organizador. ¿Quién estuvo presente cuando ella firmó el testamento nuevo? Frank Delany y 2 testigos. Yo estaba trabajando. Hay una hoja de horario. Mantuvo su ritmo, horas de eso, montando la historia donde cada acto de cuidado era un barrote de una jaula. Respondí corto y verdadero, y dejé que la transcripción hiciera su trabajo. Después, entrada la tarde, cuando mis hombros por fin habían bajado 1 centímetro, Whitfield abrió una carpeta con el cuidado de un hombre sirviendo el postre. Señorita Andrews, hace 2 años usted pagó una cuenta de Kowalski Techos por $18,000 de sus ahorros personales. Correcto. Correcto. El techo sobre las recámaras norte falló en una tormenta de hielo. Mamá dormía justo debajo. Y 4 meses después, transfirió $18,000 de la cuenta de su madre a la suya propia. Sí, reembolso, a insistencia de ella. Y oí cómo sonó apenas salió de mi boca. Hubo un acuerdo escrito, una nota, algo firmado por la fallecida autorizando esa transferencia. No lo había. Estaba mi madre en la mesa de la cocina diciendo, devuélvetelo, cariño, no soy caso de caridad. Y estaba yo, transfiriéndolo, porque discutir con Ruth Andrews era un deporte perdido. Whitfield dejó que el silencio se asentara. Después, casi amable, señorita Andrews, ¿no es eso lo que llaman explotación financiera de un adulto mayor? Y ahí terminaron el primer día, con la lluvia suave del teclado de la taquígrafa y esa frase flotando en el aire reciclado. Julio fue el mes en que llegaron todos los útiles. La tía Lorraine llegó con un pastel de durazno y su veredicto, ambos todavía tibios. Solo dals la mitad, cariño. Tu madre odiaría esto. Familia es familia. Le dije que el testamento de mamá era la única voz en esta pelea que no podía hablar más fuerte. Alguien tenía que sostenerla firme. Lorraine me dio unas palmaditas en la mano y se fue, dejando el pastel y su decepción. Después de eso, sus llamadas dominicales cesaron. La junta de enfermería seguía revisando, sin cronograma disponible. Los honorarios legales del patrimonio cruzaron los $60,000 y siguieron caminando. Maya fue honesta como le pedí que fuera. Estamos en posición de ganar, pero si esto se alarga 18 meses, si hay apelación, el patrimonio empieza a vender. Terreno primero, quizás la cabaña. Eventualmente podrías ganar el caso y perder la casa pagando por la victoria. El último martes de julio, un mensajero trajo la nueva oferta. 60/40 a nuestro favor. Firmen en 10 días. Todos se van. La carta de Derek usaba la frase última oferta antes de que esto se ponga feo, lo cual era gracioso de la forma en que el humor de sala de emergencias es gracioso. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el acuerdo de un lado y el salero del otro, y la pluma fuera del bolso, destapada. Aquí está la verdad, y les he prometido la verdad. Quería firmar. No por el dinero. Por las salidas. Firmar significaba que Emma y Tyler conservaban el fideicomiso. Que mi licencia dejaba de ser un juguete de mordida. Que la casa dejaba de ser un taxímetro. Todo lo que tenía que hacer era dejar que un hombre que golpeó una copa de vino en el funeral de mi madre reescribiera sus últimos deseos con un 40% de descuento. En el cajón a mi izquierda, bajo los individuales, estaba el sobresellado. Para Juana. Solo si pelean. Ábrela cuando estés lista para rendirte. Mi mano estaba en el jalador del cajón cuando sonó el teléfono, y le pedí a Maya una noche. Me la dio. Pausa breve, de mí a ustedes, porque esta es la parte de la historia donde todos tenían una opinión sobre mi vida. Todos seguían diciendo mantén la paz y nadie, ni una sola persona, preguntó quién había estado pagando esa paz en abonos durante 6 años. Si esa aritmética le suena familiar, si han sido el amortiguador de choques designado de su familia, cuéntenmelo en los comentarios. Los leo todos, y quédense conmigo, porque el sobre en ese cajón no era lo que yo pensaba que era. Esa noche no firmé, y tampoco abrí el sobre. Me quedé en la cocina sosteniéndolo, y no pude,
Porque su letra decía cuando estés lista para rendirte y abrirlo se sentía como firmar otro tipo de rendición, dirigida a ella. Así que lo volví a poner bajo los individuales, subí a la camioneta, y manejé hasta el cementerio de Millbrook en la hora azul antes del amanecer, la hora en que Sute solía estar listo. Me senté en el pasto húmedo junto a la lápida con mi termo, y le di el reporte en voz alta, como solía darle los chismes de mis turnos, la demanda, la licencia, el 60/40, la diplomacia de pastel de su hermana. En algún punto, me oí decirle sus propias palabras de vuelta: callado no es lo mismo que ido. Y sentada ahí, por fin oí la frase desde el otro lado. Todos esos años había pensado que era sobre ella, una mujer enferma prometiendo que seguía ahí dentro. También era sobre mí. Una hija callada no es una hija ida. Había estado callada tanto tiempo que todos, Derek, Kalin, Lorraine, el pueblo entero, habían tasado mi silencio en cero. Ese fue su error. Por un momento, casi se vuelve el mío. Manejé de vuelta a Beckett Lane, no firmé nada, y le pedí a Maya un día más. A las 9 de la mañana, llamó de todos modos. Juana, cuéntame de esos $30,000. Porque el descubrimiento probatorio es una calle de dos sentidos, y Maya la maneja como ruta de reparto. Mientras Whitfield citaba mis recibos de champú, Maya había revisado 12 años de registros financieros alrededor del patrimonio, los estados de cuenta del banco, más los archivos meticulosos que Ruth guardaba con Frank. Diligencia estándar, dijo. Sigues cada dólar que alguna vez cruzó las cuentas de la fallecida. Y ahí estaba, 12 años atrás, los famosos $30,000. El dinero que Derek llevaba una década mencionando en las mesas festivas, la cantidad con la que ayudamos a tu madre. Excepto que la transferencia iba en la dirección contraria. Había salido de la cuenta de mi madre, la cuenta de una maestra, y había aterrizado en la de Derek y Kalin, anotado en el propio registro de chequera de mamá, con su bonita letra de antes del temblor, préstamo de IC, arranque de correduría. El año en que Derek dejó el trabajo de seguros para volverse asesor de patrimonio, mi madre lo había financiado. No hubo reembolso, ni una sola entrada, nunca. Había tomado su dinero, no lo había devuelto, y después había pasado 12 años contando la historia al revés hasta que toda la familia, incluida yo, casi creía que mi madre les debía a ellos. Maya puso las páginas lado a lado como un repartidor de cartas mostrando su mano. Y mejora o empeora, según de qué lado esté sentada. 2 préstamos de negocio en Charlotte, morosos. El arrendamiento del auto alemán, 2 pagos atrasados. Una correduría desangrando clientes. El hombre que anunció una herencia de 4.2 millones en un funeral, dijo Maya, era un hombre ahogándose frente a 60 personas, con un traje muy bueno. Pensé en Derek en la camioneta al final de la entrada, motor apagado, solo mirando la casa. Había querido que fuera codicia. La codicia es simple. Esto era un hombre que había contado la historia del éxito tanto tiempo que se había vuelto estructural, y la historia se le estaba cayendo encima. Sentí una gota de algo por él. Una. Y quiero que quede en el registro. Después Maya hizo la pregunta que importaba. ¿Lideramos con esto en el juicio? Y dije, todavía no. Primero lo uso a mi manera. La manera de Derek era un público, una copa de vino, un cuarto que podía trabajar. Así que la mía fue lo opuesto. Le pedí a Kalin que se reuniera conmigo sola, sin abogados, sin esposos, en el restaurante de la Ruta 9 donde mamá solía llevarnos después del dentista. Vino, lo cual me dijo algo. Se veía más delgada, y pidió un café que no tomó. Puse los registros bancarios sobre la mesa de fórmica entre nosotras, girados para que pudiera leerlos, y mantuve la voz en el registro que uso para las familias en el pasillo fuera de un cuarto de cuidados paliativos. Hace 12 años, mamá les prestó a ti y a Derek $30,000 para la correduría. Su registro, la confirmación de la transferencia. Nunca se devolvió. Y él pasó 12 años diciéndole a todos que fue al revés. Vi a mi hermana leer. La vi revisar las fechas 2 veces, vi su pulgar detenerse en la letra de mamá, préstamo, DIC. Y vi algo estructural ceder detrás de su cara. Me dijo que tu madre lo ofreció, dijo en voz baja. Me dijo muchas cosas. No insistí. Deslicé una página más, el resumen de Maya sobre las deudas morosas. Y después dije lo único que en realidad había venido a decir.
Retira la impugnación, Kalin. Hazlo esta semana, antes de que la cláusula entre en juego. Tú conservas el fideicomiso. Emma y Tyler conservan la universidad. Y yo nunca voy a mencionar nada de esto. Ni en la corte, ni en Navidad, nunca. Ese es todo el trato. No es una trampa. Es la salida. Le temblaba la mano cuando dejó la página, el temblor de nuestra madre, 30 años antes de tiempo. Y dijo, no es tan simple, suspiró. Todo pasa por él. La respuesta del abogado a él. Se detuvo, escuchando la forma de su propio matrimonio en voz alta. Se fue sin decir que sí. 2 días después me enteré de que Derek sabía que nos habíamos reunido, porque fue entonces cuando murió lo último civilizado entre nosotros. Lo publicó un domingo por la mañana, cronometrado para después de la iglesia, lo cual tengo que creer que fue deliberado. Un largo, apesadumbrado ensayo en su página pública, titulado La verdad sobre los últimos años de mi suegra. Nunca usaba mi nombre, cosa que sus abogados sin duda apreciaron, y no lo necesitaba, porque todo el mundo en Millbrook sabe contar hijas. Aislada de la familia que la amaba. Medicamentos controlados por una sola persona. Un testamento que apareció en los últimos años, beneficiando a la cuidadora. Hacer preguntas no es un ataque. Y bajo esas frases, la peor parte, fotografías. Mi madre en los últimos meses, hundida y pequeña en el sillón reclinable, fotos tomadas durante esas visitas de 2 veces al año, fotos que yo había asumido eran para el chat familiar, ahora desplegadas como exhibiciones en una difamación. El pueblo se partió como leña. Los guisos se detuvieron. 2 mujeres de la iglesia se quedaron calladas conmigo en el pasillo de las verduras, y una mesera del restaurante de la Ruta 9 me puso la mano en el hombro y no dijo nada, lo cual significó todo 72 horas, decía la carta que siguió el martes, para aceptar el 60/40, o el siguiente paso sería una denuncia penal por los $18,000, y la frase que eligieron fue abuso financiero de un adulto mayor. Maya preguntó si quería responder públicamente. Podíamos. Había suficientes hechos para hundirlo. Me senté con esa tentación. Lo hice. Soy humana. Escribí un párrafo en mi aplicación de notas, y se sintió como beber agua de mar. Después lo borré, porque una pelea pública era su arena, su copa de vino, su cuarto, y yo había pasado 6 años aprendiendo un tipo distinto de fuerza junto a un tipo distinto de cama. Miércoles, 7 de la mañana. Estaba en la oficina de Maya antes de que su asistente hiciera el café. Levantó la vista, leyó mi cara, tomó un cuaderno legal. Sin trato, dije. Preséntalo. Vamos a juicio. Escribió algo corto y lo subrayó 2 veces. Las cosas se movieron rápido después de eso, como se mueve un río al pasar cierta roca. Nuestro rechazo formal se presentó. Fecha de juicio, octubre. Y esa misma semana, 2 papeles llegaron que cambiaron el clima. El primero venía de la Junta de Enfermería. Queja revisada, alegaciones no sustanciadas, sin acción, expediente cerrado. 1 página. Me había costado 4 meses de dormir mal, y fue la primera ficha de dominó que cayó a mi favor, gracias a registros que envié antes de que nadie los exigiera. El papel le gana al ruido, pero solo si el papel llega primero. El hospital levantó la revisión, y mi directora se disculpó en la sala de descanso con un café que ella misma pagó. El segundo papel ya estaba en el cajón de mi cocina. La noche antes del juicio, saqué el sobre de bajo los individuales, me senté en su silla en la mesa, y por fin entendí la instrucción. Ábrela cuando estés lista para rendirte. Nunca fue un premio de consolación para la rendición. Ella me conocía. Sabía exactamente la noche en que estaría sentada en su silla, la noche antes de tener que ponerme de pie en público y ser vista, algo que ella sabía que preferiría morir antes que hacer. Y sabía que esa sería la noche en que querría rendirme. Rompí el sello. 1 página. La letra encogida, repasada 2 veces donde importaba. Lo había visto todo. El té de las 5:40. Las noches que me senté en el pasillo fuera de su puerta, escuchándola respirar. Todo catalogado en el libro que llevaba donde nadie podía citarlo. Y hacia el final, la frase que repasó 2 veces con la pluma, deja que te miren, Juana. Ser vista no es una traición al cuidado. Es la última parte de él. La leí quizás 30 veces. Dormí 4 horas,
Mejor de lo que había dormido en meses. A las 6:10, el teléfono se iluminó. Kalin. ¿Podemos hablar? Antes de la corte. Llegué al juzgado del condado de Marion 40 minutos antes, y ella ya estaba en las escaleras. Mi hermana, sola, con un abrigo demasiado caliente para octubre, sosteniendo su bolso con ambas manos como un barandal. Subí y me paré a su lado. Y por un segundo, fuimos solo dos mujeres afuera de un edificio donde el nombre de nuestra madre estaba en un expediente. Yo, empezó, y su voz no tenía nada del pulido de Derek. Era la voz de la cantera, la voz de la bicicleta bajo la lluvia. Leí la carta. Frank me dio mi copia hace meses, y por fin, anoche, la leí. Y necesito decirte algo antes de entrar ahí. Y entonces las puertas de vidrio atraparon la luz, y Derek subió los escalones con Whitfield y un asociado, 3 trajes moviéndose como un frente de mal tiempo, y vi a mi hermana hacer con la columna algo que voy a recordar el resto de mi vida. Se detuvo. Dio un pequeño paso atrás y hacia un lado, fuera del espacio entre Derek y yo, y se replegó detrás de su esposo, la mirada baja. Cualquier frase que hubiera subido esos escalones cargando, murió ahí mismo, sobre el granito. Derek se detuvo junto a mí, se ajustó el puño de la camisa, y se inclinó lo bastante cerca para que solo yo lo oyera. Su voz era agradable de recepción de funeral. Disfruta el día. De todas formas vas a salir de ahí sin nada. 6 años atrás, esa frase habría encontrado el lugar suave. Pero había pasado la noche con una frase distinta, en mejor letra. Lo miré, nivelada, como se mira un monitor, no una tormenta. Entonces no tienes de qué preocuparte. Entramos en fila, familia de nombre, litigantes de hecho. Maya me encontró en la puerta del tribunal y me susurró la arquitectura del día. Patel testifica primero. Registros después del almuerzo. Después, solo si tú lo eliges, subes al estrado. Nadie puede obligarte, Juana. Recuérdalo. Nadie puede obligarte. El alguacil abrió las puertas. El tribunal era más viejo que todos los presentes. Roble color té fuerte, un ventilador de techo que hacía tic-tac cada tercera vuelta. La tía Lorraine se sentó en la galería, y Gene Kowalski con su franela buena, y medio pueblo repartido en ambos lados del pasillo como una boda que nadie quería. Whitfield abrió con la historia que su papel había prometido. Una viuda vulnerable. Una hija que se mudó y fue cerrando puertas una por una. Médicos elegidos, pastillas contadas, llamadas filtradas, y después, convenientemente, un testamento nuevo. Era bueno. Nunca levantó la voz. Solo construyó la jaula barrote por barrote, e invitó al jurado a notarme sentada dentro. Después, tras el almuerzo, Maya llamó al doctor Anand Patel, y la presión del aire cambió en el cuarto. Testificó con la voz suave y sin prisa de un hombre que ha explicado cosas difíciles a familias durante 30 años. Sí, había evaluado a Ruth Andrews 3 años atrás, a petición propia de ella. Una evaluación cognitiva geriátrica completa, 2 horas, orientación perfecta, memoria por encima de la norma para su edad, función ejecutiva intacta, razonamiento. Y aquí revisó su archivo. Quería la cita exacta. Intacto. Y notablemente firme. Puntuó donde uno esperaría que puntuara una mujer sana, una década más joven. Y cuando Maya preguntó por qué una viuda enferma buscaría una evaluación así, sin que nadie se la pidiera, el doctor Patel dijo que la señora Andrews había sido directa sobre sus razones, y la corte tenía su formulario de admisión, sus propias palabras, anotadas textualmente por su enfermera. Porque conozco a mi yerno. Alguien en la galería exhaló audiblemente. El ventilador hizo tic-tac. Whitfield objetó la lectura y fue rechazado, y vi a 2 del jurado anotar algo al mismo tiempo. Derek miraba fijo al frente, la mandíbula trabajando, un hombre escuchando a su suegra testificar desde un archivero. El segundo día fue el dinero, y Whitfield fue por los $18,000 con la confianza de un hombre sosteniendo su mejor carta. Puso la transferencia en el proyector, de la cuenta de mi madre a la mía, y repitió la frase, explotación financiera, dejando que cada sílaba se enfriara sobre la baranda del jurado. Maya lo desarmó con carpintería, no fuegos artificiales. Primero, la factura de Kowalski Techos, $18,000, fechada 4 días después de la tormenta de hielo. Recámaras norte, lona de emergencia, después reemplazo completo.
Después el propio Gene Kowalski, llenando el estrado como una pacada de heno en una cabina telefónica, confirmando que le habían pagado con mi cheque, mi cuenta personal, porque el presupuesto vencía mientras las cuentas de mamá estaban a medio proceso de transición a pago automático. Y Ruth, agregó sin que se lo pidieran, se había parado en ese porche y le había dicho que su hija se reembolsaría en cuanto el papeleo se resolviera, y que si oía otra cosa, la llamara a ella. Ruth llevaba un barco apretado, dijo Gene, y dos del jurado sonrieron, porque todos en ese condado habían sido dirigidos por Ruth Andrews en algún momento, en un salón de clases o en una cocina de iglesia. Por último, Maya presentó mi expediente con la Junta de Enfermería, el que yo misma había abierto voluntariamente, antes de cualquier exigencia, completo con los registros de la Agencia de Cuidados Paliativos mostrando que nunca fui la enfermera de registro de mi madre. ¿Es ese, preguntó Maya al cuarto en general, el comportamiento de alguien que esconde dinero, o de alguien que documenta todo porque pasó 20 años siendo auditada en días peores que este? El juez Hallis golpeó su pluma 2 veces, lo cual ya para entonces había aprendido que era su señal de interés. Para el receso de la tarde, la carta de explotación se veía menos como una carta y más como un recibo con una historia adjunta, que fue cuando el asociado de Whitfield tocó el codo de Maya en el pasillo. Una última oferta, dijo. Esa noche tomamos la reunión en un salón de conferencias prestado, a las 6 de la tarde, vasos de papel, nadie sentado. La oferta era simple, y era inteligente. Y quiero que entiendan exactamente cuán inteligente. Retirarían la impugnación por completo esa noche, firmado antes de que abriera el juzgado. A cambio, el patrimonio cedería la cabaña del lago, el lugar que mi padre construyó con sus fines de semana, valuada en unos $620,000. Todo lo demás seguiría según el testamento. Y como la impugnación se retiraría en lugar de ser derrotada, la cláusula de no impugnación nunca se activaría. Emma y Tyler conservarían el fideicomiso de $250,000. Mi licencia seguiría aburrida. El pueblo no tendría un veredicto sobre el cual chismear. Nunca tendría que subir al estrado. Nunca tendría que sentarme en una caja frente a medio Millbrook y desglosar en voz alta 6 años del declive de mi madre. Todo podría terminar antes de las 9 de la mañana, por el precio de una cabaña y la letra pequeña que nadie leería, que Derek Marr se iría con la historia completa intacta, habiendo convertido un anuncio de funeral en $620,000 de bienes raíces, tras 8 meses de asedio. Maya me lo dio directo, porque le pago por lo directo. Estamos ganando. Patel aterrizó. Gene aterrizó. El expediente de la Junta aterrizó. Pero los jurados son clima, Juana. He perdido días soleados antes. Y entiende, si ganamos en cambio, la cláusula se dispara, y el fideicomiso de los niños desaparece, y eso queda en el registro para siempre. Tu victoria hizo eso. Dejó la pluma. Legalmente, aceptar este trato es defendible. Nadie que conozca este expediente te culparía. Me quedé de pie junto a la ventana con mi taza enfriándose, y pude sentir ambos futuros en el cuarto con nosotras, y uno de ellos era más silencioso. Y Dios, siempre he elegido lo silencioso. Esa noche volví a leer su carta en la mesa de la cocina. Por la mañana, llamé a Maya antes de que sonara su alarma. Voy a testificar. Rechazamos la oferta en el registro, en corte abierta, para que no pudiera flotar sobre el jurado como niebla. Y después Maya dijo las palabras que yo había pasado 6 años organizando toda mi vida para nunca oír. La defensa llama a Juana. La caja era más pequeña de lo que se ve desde la galería. Puse la mano sobre la Biblia junto a la que mi madre enseñaba escuela dominical, y miré un cuarto que contenía cada versión de mi pueblo, e hice lo que ella me había pedido en letra repasada 2 veces. Dejé que me miraran. Maya me pidió que describiera un día ordinario, y no actué. Reporté, como reportaría en un cambio de turno. Tetera a las 5:40, porque la levodopa funciona mejor con el estómago vacío, cronometrada antes del desayuno. Té servido hasta la mitad, para que el temblor no lo derramara. Servido tibio, no caliente, porque un temblor hace que todo se enfríe más rápido, y hay una temperatura en la que ella podía sostener la taza y todavía sentir que era té, y no una tarea. Los botones, en el último año, dije, toman más tiempo del que uno pensaría. Y nunca los apresuramos, ni una vez, porque los botones eran donde me contaba de sus alumnos. El tribunal estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del ventilador.
Maya preguntó por qué nadie, ni familia, ni amigos, sabía la magnitud de todo aquello. Y ahí estaba, la pregunta debajo de toda mi vida. Y la respondí bajo juramento, porque creía que el amor que lleva recibos deja de ser amor. Así que no llevé ninguno. Estaba equivocada sobre eso. Los recibos nunca fueron el problema. Tuve que decir el resto también, porque la verdad es estructural o no es nada. Que Kalin venía 2 veces al año. Que el teléfono sonaba menos cada invierno. Lo dije plano, sin sal, y oí algo pequeño romperse en la segunda fila donde se sentaba mi hermana, y seguí, porque la carta decía que la última parte del cuidado era dejar que se viera, todo. Whitfield se levantó para el contrainterrogatorio, y Derek, desde la mesa del abogado, hizo un sonido, mitad risa, mitad objeción a la nada, lo bastante fuerte para que el juez Hallis lo advirtiera, y 60 personas vieron cómo se agrietaba el barniz. Whitfield hizo una pregunta de más. ¿Espera que este jurado crea que usted no rastreó nada, no quiso nada, no contó nada? Miré a Derek cuando respondí. Usted contó todo, Derek. Cada dólar, cada punto, cada metro cuadrado. Contó todo, excepto los años. El jurado deliberó 4 horas, lo suficiente para que la máquina expendedora del pasillo y yo nos hiciéramos cercanas. Después el presidente del jurado, un jefe de correos jubilado, se puso de pie y dijo las palabras en la gramática seca del juzgado que usa la gente poco dramática para las cosas dramáticas. El testamento de Ruth Andrews. Válido. La impugnación, desestimada en todos los puntos. Sin gritos. Los tribunales no suenan como en la televisión. Suenan a sillas y a respiración. Y un mazo usado con suavidad. Me quedé quieta mientras aterrizaba. Y lo que aterrizó primero no fue triunfo. Fue ella. La sensación de ella erguida en la mesa de la cocina, con la pluma que presionaba demasiado fuerte, terminando el último punto de una lista que había empezado 3 años antes de morir. Y después llegó la cuenta, porque los veredictos también desglosan. Con la impugnación derrotada, la cláusula de no impugnación hizo la única cosa que una cláusula puede hacer. El legado de Kalin se perdió automáticamente. Las joyas, y el fideicomiso educativo, $250,000 que pertenecían a una niña de 16 años y a un niño de 13, se fueron en el mismo aliento que salvó la voz de su abuela. Vi a Whitfield explicárselo a Kalin en un susurro, la vi a sentir como alguien absorbiendo un diagnóstico. Derek salió del juzgado a la luz de octubre y encontró toda la galería ya en las escaleras, las bancas de la iglesia, los regulares del restaurante, cada teléfono que había compartido su ensayo dominical. Todos viendo a un hombre que había anunciado 4.2 millones en un funeral salir sin nada en las manos, salvo un acuerdo que había rechazado, y una historia que había dejado de funcionar. No se veía ahogado. Se veía desahuciado. Kalin pasó junto a mí al pie de las escaleras, lo bastante cerca para tocarla, y no me miró en absoluto. Gané todo lo que le pedí a la corte. Manejé de vuelta a Beckett Lane, estacioné en la entrada, y me quedé sentada en la camioneta 1 hora antes de que mis manos pudieran girar la llave. La semana siguiente se movieron como papeleo, es decir, despacio, y después todo de golpe. Cerró la sucesión. Se pagaron los honorarios, $180,000 en total entre ambos lados, la mayoría salidos del patrimonio, el impuesto que paga una familia por negarse a hablar mientras todos siguen vivos. La casa siguió siendo la casa. Gene renovó su arrendamiento de los 90 acres con un apretón de manos en el porche que Derek una vez había medido. En cuanto a Derek, el final fue más silencioso que sus comienzos. La correduría cerró para el Día de Acción de Gracias. El auto alemán regresó en una grúa, y los acreedores que había estado esquivando durante años lo alcanzaron en una temporada. Nunca lo acusaron de nada, la vida rara vez factura tan limpio, y supe que consiguió un trabajo de ventas en Raleigh. Su página siguió activa. 2 semanas después del veredicto, publicó un amanecer y las palabras emocionado por este nuevo capítulo. Lo leí de pie en la cocina y no sentí ningún impulso de comentar, que es como supe que algo en mí había sanado. El hombre le dijo a todo el pueblo que mi familia no recibiría nada. Lo dejé terminar, meses atrás, y la vida terminó la frase por él. La noticia sobre mi hermana llegó de lado, a través de la tía Lorraine, que retomó sus llamadas dominicales como si julio nunca hubiera pasado. Kalin había pedido el divorcio en el condado de Mecklenburg. Estaba rentando un departamento de 2 habitaciones cerca de las escuelas de los niños.
No me había llamado, y yo no la había llamado a ella, y ambas sabíamos por qué. En enero, manejé hasta Columbus e hice lo que decidí esa hora en la camioneta, en la entrada. No con dinero del patrimonio. El patrimonio hace lo que dice el testamento, nada más. Había jurado eso, y lo dije en serio. Con el mío, abrí una cuenta educativa para Emma y una cuenta educativa para Tyler, financiadas con mi propia herencia, una vez distribuida. $125,000 cada una, el tamaño exacto de lo que la cláusula se llevó, administrado por un oficial de fideicomisos en Columbus. Sin condiciones, sin carta adjunta, sin hilo que jalar. Los niños simplemente tendrían la universidad, como su abuela pretendía, sin deberle a nadie una conversación al respecto, y menos que nadie a mí. No lo hice para arreglar las cosas con Kalin. Algunos puentes uno los reconstruye, y otros solo te aseguras de que los niños puedan cruzar sin pagar el peaje que los adultos acumularon. La oficial de fideicomisos me preguntó si quería ser nombrada o anónima. Lo pensé más de lo que ella esperaba. Después di mi nombre, porque ya terminé de ser el tipo de buena anónima. Una semana después, mi teléfono zumbó una vez. Número de Charlotte, 2 líneas, sin saludo. Van a saber que vino de ti. Eso fue todo, y fue suficiente. Es jueves a principios de primavera ahora. Primer jueves del mes, y la cocina de mi madre ya no cabe otra silla. 11 personas, la mayoría desconocidas hace un año. La esposa del jefe de correos jubilado, sirviendo las pastillas de su suegra en un pastillero de lunes a domingo mientras habla. Un lechero que no ha dormido una noche completa desde el diagnóstico de su papá. Le llamamos el círculo de cuidadores. Sin lista de inscripción. El café siempre está listo. Y la única regla es que aquí, los que se quedaron pueden decir en voz alta lo que cuesta, frente a gente que ya lo sabe. En el refrigerador, donde colgó una tabla de medicamentos durante 6 años, ahora hay un calendario de primeros jueves, repasado 2 veces con la pluma en cada fecha, una vieja costumbre de una mujer firme con una mano insegura. La tetera siempre está lista para la segunda historia. La luz de la cocina se queda encendida hasta tarde. Aquí vive lo callado. Lo oído, no. Si se llevan una cosa de mi historia, que sea esta. La gente que ama más ruidosamente no siempre es la que se quedó. Y los que se quedaron no dejan de contar los años solo porque nadie más lo hizo. Esa es mi historia. 6 años de silencio, un sobre, una cláusula que nadie quería ganar. Si esto les recordó a alguien, al que se quedó, búsquenlo hoy. No les va a pedir que lo hagan. Y hablen con sus padres sobre sus deseos mientras todavía puedan decirlos en voz alta. Es el papeleo más amable del mundo. Si conocen a alguien que necesita esta historia, compártanla. Dejen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en la próxima.